Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Egunon. Egunon. Que acaba de reunirse con el Lehendakari y parece que comparten diagnóstico, la preocupación sobre la situación socioeconómica especialmente, ¿no? Sobre todo de una coyuntura internacional que desde luego es preocupante, ¿no? La situación económica, viendo a determinados países del entorno y de Europa, como puede ser Francia o Alemania, evidentemente preocupa. Creo que afortunadamente es una situación que no se da en España. Digo afortunadamente porque eso también tiene, vamos a decir, que unas derivadas positivas para Euskadi, ¿no? Pero bueno, siempre hay que estar alerta y siempre hay que ir analizando cómo evolucionan los datos macroeconómicos a nivel internacional, y ver la coyuntura y la geopolítica tan convulsa que tenemos, pues evidentemente para poder tener capacidad de reacción desde Euskadi. Claro, entre Francia y España puede haber paralelismos en la inestabilidad política que pueda darse, la dificultad para salir adelante, la inexistencia de presupuestos, incluso en un momento dado. Y bueno, pues algunos partidos como el Partido Popular se están empeñando en intentar incorporar esa comparación. A mí me encantaría preguntarles a los franceses si prefieren la inestabilidad francesa o esa hipotética inestabilidad que hay en España, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que elegirían la estabilidad de este gobierno que ya lleva 7 años gestionando pues el gobierno de España, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un gobierno que está demostrando una capacidad de gestión, y ahí están los datos económicos, como decía, que en comparación con otros países europeos yo creo que están muy por encima de lo que esos países quisieran, ¿no? Por tanto, creo que nuestra situación, lejos de ese alarmismo y de esas mentiras a las que nos tiene acostumbrados el Partido Popular, nuestra situación es muy diferente y afortunadamente, pues bueno, tenemos una situación que invita al optimismo. En cualquier caso, da la sensación de que existe preocupación, y el Lehendakari también lo manifestaba la semana pasada al conocer los últimos datos del paro del mes de agosto, cierta preocupación por la evolución que pueda tener la situación del mercado laboral, la situación económica, aunque los indicadores y las previsiones en estos momentos es cierto que son buenos, pero no sé, se traslada cierta preocupación por el contexto. Tenemos previsiones de crecimiento, evidentemente, un crecimiento que quizá vaya a ser algo más moderado que en ejercicios anteriores, pero que no deja de ser un crecimiento, ¿no? Hay datos, por ejemplo, los datos de desempleo de agosto, que en Euskadi nunca han sido especialmente buenos. Yo creo que tenemos que estar alerta, ¿no? Lejos de generar ningún tipo de preocupación ni de lanzar mensajes alarmistas, evidentemente hay que analizar la evolución y hay que estar alerta sobre todo a la evolución económica de países vecinos con los que evidentemente el tejido productivo de Euskadi pues bueno, tiene un engarce importante. Decía antes, Francia, Alemania, es decir, el tejido productivo vasco depende también mucho de ese tejido productivo, y desde luego tenemos que estar alerta y tenemos que analizar todas esas coyunturas, repito, sin lanzar ningún tipo de mensaje alarmista, pero lógicamente siempre durmiendo como las liebres, con un ojo abierto para intentar reaccionar lo antes posible en caso de que la coyuntura pues fuera a empeorar, que yo creo que de momento no va a ser así. Y en este contexto la expectativa es de un presupuesto expansivo. El del año pasado fue ya el más alto de la historia. ¿Este año se puede aún más? Yo creo que sí, así se lo transmití ayer al Lehendakari, y me dio la sensación por la conversación que mantuvimos que también lo compartía, ¿no? La necesidad de tener unos presupuestos expansivos que nos permitan en este segundo año de este gobierno de coalición, Partido Socialista de Euskadi y Partido Nacionalista Vasco, afrontar en un año que consideramos que es clave con todos esos compromisos que tenemos firmados en nuestro acuerdo de gobierno, que no deja de ser un compromiso con la ciudadanía vasca. Yo creo que estratégicamente tiene que ser un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la acción de gobierno, y para eso, lógicamente, para cumplir con esos objetivos y para impulsar todas esas políticas progresistas que incorporamos en el acuerdo de gobierno, hacen falta unos presupuestos expansivos que lo permitan, ¿no? Y yo creo que estamos todos en esa clave, incluido el Lehendakari, y como decía ayer, soy optimista y espero y deseo que esos presupuestos que pactemos primeramente
efectivamente entre los dos socios de gobierno sean unos presupuestos expansivos que después se sometan a debate y en la medida de lo posible que cuenten también, más allá de la mayoría absoluta que garantizamos los dos socios de gobierno en el Parlamento Vasco, pues seamos capaces de contar también con el apoyo y la incorporación de propuestas presupuestarias de otros grupos parlamentarios. Desde luego, tras ese encuentro han mostrado sintonía muy lejos del tirón de orejas que le dio al Lehendakari en la última reunión que mantuvo con él. Parece que ya se han encauzado los roces o las desavenencias entre los socios de gobierno. Claro, es que lo coyuntural no puede convertirse en norma, ¿no? Y aquello fue pues, una discrepancia puntual. Yo siempre digo que una de las virtudes que tiene esa coalición de gobierno es que normalmente todas las discrepancias que puedan surgir se solventan, ¿no? Y lo cual no quiere decir que, evidentemente, cuando el Partido Socialista de Euskadi observa que hay algo que no es de acuerdo a lo que está pactado o no va en sintonía a lo que nosotros pensamos al respecto de esas cosas y está fuera del acuerdo de gobierno, evidentemente nosotros tenemos todo el derecho y toda la legitimidad del mundo para dar nuestra opinión y para decirle a la ciudadanía vasca lo que pensamos, ¿no? De alzar la voz, porque el Partido Socialista es un partido que tiene voz propia y que tiene criterio dentro de ese gobierno y que en muchos casos marca también el rumbo de muchas de las políticas progresistas que pone en marcha ese gobierno. Y dice que le gustaría contar con las aportaciones de la oposición en los presupuestos. Hoy es turno para Euskal Herria Bildu, Pello Txandiano acude al Lehendakaritza y quieren acuerdos con contenidos para cambiar las políticas públicas. Son palabras de Otegi la semana pasada. ¿Son acuerdos posibles? Yo creo que son posibles con todos los partidos, siempre y cuando la actitud sea constructiva y sea positiva y vaya en la dirección que marca el acuerdo de gobierno. Es decir, yo decía, el acuerdo de gobierno tiene un marcado carácter progresista y todo lo que venga en ese sentido y aporte a la mejora de nuestra calidad de vida y el refuerzo de nuestros servicios públicos será bienvenido. Venga de la mano de quien venga. Nosotros ahí no tenemos ningún tipo de complejo. Tendremos que ver si efectivamente, pues bueno, esos ofrecimientos o esas propuestas van en esa línea, son sinceras y efectivamente tienen la voluntad real pues de llegar a un acuerdo y de contribuir a que este país avance, se modernice y mejore. Y con el Partido Popular es posible el diálogo, porque Javier de Andrés salió del encuentro con el Lehendakari criticando la hostilidad del PNV que dice complica la relación, no parece mucho más fluida con el Partido Socialista. Bueno, yo creo que Javier de Andrés está bastante abducido por ese egocentrismo madrileño que todo lo impregna en el Partido Popular, ¿no? Hay veces que parece que está haciendo votos para ascender en su carrera madrileña que otra cosa, ¿no? Yo creo que afortunadamente en Euskadi tenemos un clima político muy diferente al que el Partido Popular aquí en Euskadi también se está empeñando en incorporar, ¿no? Ese insulto constante, esa falta de respeto, esa mentira, esa distorsión de una realidad que no se percibe entre los vascos y las vascas, ¿no? Yo creo que el Partido Popular desde luego está muy lejos de esa imagen de moderación que nos vendían cuando llegó un Núñez Feijóo, que se ha vuelto en todo lo contrario, ¿no? Se ha vuelto en una persona, se ha demostrado que es una persona absolutamente radical, tirada a los brazos de la ultraderecha, a la que nada le importa con tal de llegar a la Moncloa, que tiene muy poco sentido la responsabilidad y muy poco sentido del Estado. Y aquí en Euskadi, que siempre se ha mantenido otra posición, vamos a decir, y otro tono por parte del Partido Popular, pues eso desgraciadamente ha cambiado, ¿no? Y yo desde luego les veo muy lejos de ese ánimo de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y de contribuir a construir. Les veo más bien en la destrucción de todo lo que les rodea, más que en la construcción de un país mejor. En esa ronda de conversaciones que están manteniendo con el Lehendakari también están hablando sobre el autogobierno, sobre las transferencias pendientes. El Lehendakari espera un gesto de Pedro Sánchez este mismo mes de septiembre. De hecho, hoy la consejera Ubarretxena viaja a Madrid para intensificar las negociaciones y ha deslizado una queja sobre los ministerios dirigidos por Sumar, que aparte de los problemas técnicos también estarían poniendo alguna pega política en el traspaso, por ejemplo, de la gestión del régimen económico de la seguridad social. Bueno, hay partidos que no tienen
la cultura política que tenemos otros, ¿no? Y desde luego nuestra trayectoria, la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español y muy especialmente la del Partido Socialista de Euskadi es la de, en fin, de una adhesión inquebrantable al Estatuto de Autonomía de Gernika. Somos el único partido que ha participado en su elaboración, en su aprobación y en su defensa durante todos estos años, ¿no? Somos los únicos que lo podemos decir. Por tanto, tenemos una cultura política en la que la voluntad política de quienes estamos en los gobiernos nos invita a cumplir con ese estatuto y cumplir con ese calendario de transferencias. Por nuestra parte, así va a seguir siendo siempre, desde el gobierno de España, siempre que el Partido Socialista esté gobernando en España, va a seguir siendo así. Y creo que los números nos avalan, y muy especialmente a este gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez. Bueno, seguiremos haciendo pedagogía. Yo espero y deseo que en lo que corresponde a Sumar y a los ministerios que dirige ese partido, pues bueno, se entienda que es importante y que se pueden dar pasos y que existen compromisos que desde luego los tenemos que cumplir, porque así están en un acuerdo de gobierno, en un acuerdo de investidura de un gobierno en el que participan. Por tanto, yo entiendo también que estarán de acuerdo con lo que dicen esos acuerdos de los que ellos también participaron, ¿no? Yo creo que eso se solventará y que las transferencias pendientes, con mayores o menores dificultades, pues se irán cumplimentando, desde luego siempre con la garantía de que cuando vengan a Euskadi vengan primero con toda la garantía jurídica y segundo, con todos los instrumentos y con toda la infraestructura necesaria para cumplir adecuadamente con ese cometido de esas transferencias. No podemos ser tan incongruentes de solicitar o de exigir determinadas transferencias al Gobierno de España y después, cuando vienen a Euskadi, no tener la dotación presupuestaria y la dotación de personal necesaria para cumplir adecuadamente con el servicio que hemos adquirido el compromiso de dar. Dice que el Partido Socialista cumplirá con el compromiso, pero el compromiso temporalmente parece complicado de cumplir porque quedan 4 meses, 27 competencias. ¿Es factible? Claro que hay dificultades, seguirá habiendo, siempre ha habido dificultades en el encaje jurídico, en el encaje administrativo y en la propia materialización de las transferencias. Eso ha sido así, lo cual no quiere decir que los gobiernos tengan plena voluntad de llegar a un acuerdo. De hecho, me atrevo a decir que si ha habido 2 gobiernos que están trabajando, que han trabajado intensamente para cumplir con eso, ha sido este gobierno de España y tanto el gobierno liderado por el Lehendakari Urkullu como el liderado por Imanol Pradales, ¿no? Se está trabajando intensamente, las comisiones mixtas están funcionando muy bien, las reuniones bilaterales se producen con fluidez, con buena sintonía y desde luego con el ánimo constructivo de seguir avanzando. Así va a seguir siendo. Otra cosa es que en el camino surjan dificultades, surjan incluso algunas imposibilidades que desde luego nosotros no vamos a dejar de intentar solventarlas, ¿no? Pero hay cuestiones, bueno, pues que quizá no puedan materializarse en el tiempo o en la forma que todos quisiéramos. Por ejemplo, para diciembre, ¿podría cerrarse el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social? Yo no suelo ser muy amigo de aventurar o de hacer quinielas, ¿no? El ánimo está ahí, ojalá pueda realizarse, pero bueno, eso tenemos que ser muy conscientes que tiene unas dificultades no solo jurídicas, sino técnicas en cuanto a la asunción de esa transferencia. Tenemos que ser conscientes y responsables de que si esa transferencia se materializa, se tiene que materializar con todas las garantías para que no tengamos ningún problema. Estamos hablando de una cuestión muy sensible que afecta al bolsillo de miles de vascos y de vascas. También se han retomado las conversaciones sobre un nuevo estatus, según nos avanzaron Esteban y Otegi la semana pasada aquí en Boulevard. Aunque usted habla de reforma del estatuto, no sé si se están hablando en los mismos términos los 3 partidos principales. Yo voy a hablar por boca del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que es lo que me corresponde, ¿no? Evidentemente se están dando conversaciones. Yo siempre he dicho que hay un gran trabajo realizado hace 2 legislaturas en la ponencia de autogobierno, en la que alcanzamos un amplio acuerdo en un porcentaje altísimo de materias. Yo creo que prácticamente ese futuro texto de un nuevo estatuto de autonomía está prácticamente hecho con ese trabajo. Habría que actualizarlo, incorporar algún derecho social nuevo que hemos conquistado durante estas 2 últimas legislaturas, pero hay mucho avanzado. A partir de ahí, el escollo sigue siendo el de siempre, y mientras algunos no se descabalguen de su empeño de imponer sus obsesiones independentistas, soberanistas, pues evidentemente nada tendremos que hacer. Yo siempre he dicho que las vías unilaterales solo nos llevan al fracaso, y en la cuestión de
lo que algunos llaman derecho a decidir, que no deja de ser el derecho a autodeterminación, el Partido Socialista no va a cruzar determinadas líneas rojas. Todo lo que se pacte tiene que ser de común acuerdo con el Estado y dentro del marco constitucional, del marco jurídico vigente. Todo lo que salga de ahí, evidentemente, no contará con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi en esta cuestión concreta. Ahora mismo es el único escollo. Yo creo que es uno de los principales escollos, por no decir el máximo escollo. Ha sido siempre el mismo escollo. Es que llevamos 10 años hablando de esta cuestión, dándole vueltas a una reforma estatutaria que no llega por esa cuestión, ¿no? Yo creo que es mucho más productivo que nos centremos en lo que nos une y no en lo que nos separa, y sigamos preservando y sigamos haciendo posible un estatuto que incorpore todos los derechos sociales conquistados en los últimos casi 46 años, que desde luego blinde esos derechos ante las amenazas que nos puedan venir en un futuro, y sobre todo que garantice la pluralidad y la diversidad, la convivencia en Euskadi, que creo que es una de nuestras máximas señas de identidad ahora mismo. Parece que ahora van a retomar esas conversaciones paralizadas, según revelaban Esteban y Otegi, porque Santos Cerdán era en parte interlocutor en esas conversaciones, y su encarcelamiento habría paralizado los avances en esas conversaciones. No coincido yo con ese análisis. Santos Cerdán evidentemente asistía a esas reuniones en representación del Partido Socialista Obrero Español, pero las conversaciones han podido continuar o se han desarrollado incluso antes de esos hechos sin su propia presencia. Es decir, quien lidera esa cuestión es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que siempre va a tener la última palabra, tal y como ella lo ha transmitido en público y en privado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Aquí quien lidera esas conversaciones es el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Otra cosa es que, evidentemente, Partido Socialista Obrero Español, por una cuestión de coordinación, pueda tener presencia en esas reuniones, una presencia que no tiene por qué ser obligatoria o necesaria, porque, tal y como digo, quien lidera y quien tiene la última palabra en esta cuestión es el Partido Socialista de Euskadi. Y las conversaciones se dan a tres bandas, porque tanto Sumar como el Partido Popular se han quejado de que no se les está teniendo en cuenta. Bueno, nosotros creemos que hay, evidentemente, la política vasca, todo lo nuclear, lo relevante de la política vasca pasa por las decisiones que adoptemos los tres principales partidos que hay en Euskadi, ¿no? Eso no quita que, evidentemente, cuando ese debate llegue donde tiene que residenciarse, que es en el Parlamento Vasco, esos partidos puedan participar y puedan hacer sus aportaciones. No le veo yo al Partido Popular muy proactivo en esta cuestión, realizando ningún tipo de aportaciones, y no creo que vaya a ser muy proactivo en el debate parlamentario para hacer posible ese nuevo Estatuto de Autonomía, porque sabemos dónde están y de momento no parece que vayan a bajarse de ese monte. Sería lo deseable porque eso también sería una oportunidad que el Partido Popular participara de la vía estatutaria, porque hay que recordar que el Partido Popular no participó ni en la redacción ni en la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika, ¿no? Ahí tienen una buena oportunidad, no solo el Partido Popular, también EH Bildu y Sumar, ¿no? Bueno, veremos cuáles son las aportaciones cuando ese debate llegue al Parlamento. De momento entendemos que hay escollos que principalmente nos pueden interpelar, o los que podemos superarlos podemos ser esos tres partidos, y se está hablando y se está dialogando al respecto, pero que nadie se preocupe, que todo el mundo va a tener tiempo de participar en ese debate parlamentario. Ya veremos a ver cuando llegue el debate parlamentario cuáles son esas ganas y esas ansias de aportar a un futuro Estatuto de Autonomía de Euskadi. ¿Cree que para finalizar el año puede haber un acuerdo entre los partidos vascos que lleve el debate al Parlamento? Llevamos 10 años dándole vueltas a esta cuestión. No creo que sea el momento ahora de que nos entren las prisas y nos marquemos límites temporales. Veremos a ver cómo evoluciona, y en función de eso, pues en función de la evolución, veremos a ver si es posible o no es posible. Para mí las prisas nunca han sido buenas consejeras en política. Es mejor hacer las cosas despacio y bien que rápido y mal. Sobre el caso Cerdán, ¿cree que el daño ha sido neutralizado? Bueno, yo creo que ahora es una cuestión que está en manos de la justicia, y será la justicia quien determine qué responsabilidades haya podido tener Santos Cerdán en esa causa. Yo a la justicia única y exclusivamente le pido que haga honor a su nombre y que aplique la justicia si efectivamente Santos Cerdán ha cometido algún tipo de delito, que se tendrá que probar. Eso está en manos de la justicia, en manos de la investigación correspondiente, y veremos a ver lo que pasa. Yo le puedo decir que el Partido Socialista Obrero Español
está unido, está fuerte y que sus bases, desde luego, están dispuestas a seguir adelante y a arropar a este gobierno para que finalice la legislatura y, por tanto, pueda finalizar también con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Ahí tiene diferentes obstáculos, el judicial, pero también la situación política, que sigue siendo delicada. Mañana, de hecho, enfrentar en el Congreso una votación sobre la reducción de la jornada laboral, que está obligando a intensificar los contactos con Junts, también por parte de Sumar y del Partido Socialista, que envió a Salvador Illa a Bruselas. ¿Ahora mismo es Puigdemont quien tiene la llave de la continuidad de Sánchez? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y se ha demostrado durante los últimos años. Es decir, yo creo que este gobierno no ha tenido ni tan siquiera un minuto de facilidad de lo que ha sido su gestión, ¿no? Tenemos que recordar que hace 7 años muchos auguraban que iba a ser un gobierno que iba a durar tan solo unos pocos meses, y llevamos 7 años gobernando, ¿no? Nunca lo hemos tenido fácil, no ahora. El Partido Socialista no lo ha tenido fácil nunca cuando ha estado en el gobierno, ¿no? Nunca ha contado con un principal partido de la oposición que haya tenido sentido de Estado y que haya apoyado, como ha apoyado el Partido Socialista Obrero Español cuando ha estado en la oposición, en cuestiones claves, como por ejemplo la ley de partidos, que fue fundamental para acabar con ETA, ¿no? Para propiciar el fin de ETA. Bueno, en fin, cuestiones o anécdotas aparte, este gobierno nunca lo ha tenido fácil y no lo va a seguir teniendo fácil, y es muy consciente de que no lo va a tener fácil, ¿no? Pero sí algo ha demostrado este gobierno: su capacidad para seguir adelante, para tener iniciativa política, para pactar con el resto de las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales, porque es consciente de que evidentemente necesita su apoyo. Pero eso es la democracia es el juego de las mayorías, y este gobierno está capacitado y desde luego está acostumbrado a ir sumando voluntades y a ir sumando apoyos de otros partidos para conseguir esas mayorías. El último paso de Pedro Sánchez ha sido frente a Israel, anunciando esa batería de medidas. ¿Cree que puede o debe el gobierno vasco tomar algún tipo de medida de presión también? Yo creo que, en primer lugar, lógicamente, tiene que valorar cuáles son las medidas que presentó ayer el presidente Sánchez. No creo que haya ningún tipo de resistencia a reconocer que son medidas positivas, y evidentemente lo que le corresponda al propio gobierno vasco. Tampoco el Partido Socialista vería con malos ojos, sino todo lo contrario, pues que evidentemente el gobierno vasco contribuyera también con sus medidas a neutralizar esa carnicería, esa auténtica barbarie que se está produciendo en Gaza. Yo creo que todas las instituciones, por lo menos a nivel estatal, estamos muy sensibilizadas con todo lo que está ocurriendo en Gaza, con el genocidio que se está produciendo en Gaza, y tenemos que ser responsables y tenemos que ser proactivos en el intento de acabar con ese genocidio. Las presiones también se pueden dar desde el ámbito comercial. Sabe que en Euskadi hay un debate abierto sobre el contrato de CAF, por ejemplo, para construir un tren en Jerusalén. El Lehendakari sugirió una reflexión ética. ¿Qué cree que debería hacer la empresa? Pues yo creo que yo estoy de acuerdo con la reflexión que lanzó el Lehendakari, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que desde luego están muy por encima de la cuestión económica, de cuestiones de mercado. Y yo creo que aquí todos y todas tenemos que dar una lección de compromiso con los derechos humanos. Es tan grave lo que está sucediendo en Gaza que nos interpela absolutamente a todos y a todas, no solo como ciudadanos, no solo como instituciones, sino también como empresas, como activos económicos. Y tenemos que ser responsables, y muchas veces creo que se da una lección muy importante de ética y de principios cuando alguien renuncia a una parte de su beneficio económico para intentar parar algo tan grave, como decía, como lo que está sucediendo en Gaza. Parece mentira que un pueblo como el israelí, que sufrió el exterminio, el exilio, la aniquilación más absoluta, todos los horrores por parte del régimen nazi, esté ahora mismo actuando de esa manera, matando indiscriminadamente a niños, a personas mayores, bombardeando colegios y hospitales. Creo que es de una suma gravedad lo que está pasando en Gaza, que espero y deseo que con el tiempo todos los responsables que están haciendo posible ese genocidio lo paguen, como lo han pagado pues otros responsables de otros regímenes a lo largo de la historia. ¿Y qué le parece la respuesta social, la movilización social, las protestas que se vivieron, por ejemplo, al paso de la vuelta por Bilbao?
Pues yo estoy de acuerdo en que evidentemente tenemos que alzar la voz y tenemos que participar y contribuir en todos esos movimientos que están alzando la voz y que están trabajando, digo también con la participación de las instituciones, de los partidos políticos, todos los movimientos sociales en alzar la voz e intentar parar esa barbarie. Y evidentemente las protestas y las movilizaciones tienen que tener un eco mediático y tienen que tener una notoriedad, y tenemos que aprovechar eventos y circunstancias que nos permitan dar visibilidad a ese grito en favor de la paz en Gaza. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con que se pueda poner en riesgo la integridad física de participantes en una prueba deportiva. Yo creo que todo tiene sus límites y desde luego es muy legítimo y es muy acertado intentar buscar eventos que den un eco mediático a la protesta y a la reivindicación, pero nunca se puede poner en riesgo la integridad física de deportistas, incluso de ciudadanos anónimos o de las fuerzas de seguridad que en ese momento concreto estaban velando por el buen desarrollo de la prueba deportiva. Durante esa propia prueba deportiva hubo momentos en los que quizá no se hubiera corrido ningún riesgo físico para nadie y la repercusión mediática hubiera sido similar. Creo que no se dio una buena imagen y no fue acertado el poner en riesgo la integridad física de los ciclistas. Una última cuestión, porque han aparecido pintadas contra el Partido Socialista en Arrate Neibar, en una chosna. ¿Sabe quién ha podido ser? ¿Qué ha ocurrido? Hombre, pues bueno, blanco y en botella, ¿no? Estamos acostumbrados, no es la primera vez, llevamos ya 5 o 6 años, pues bueno, con ataques a través de pintadas en nuestra chosna hacia el Partido Socialista, efectivamente, hacia mi persona. Bueno, eso proviene de gente que es incapaz de evolucionar, de mirar al futuro, de dejar de lado su pasado. Es gente que tiene muy poca originalidad porque se repiten las mismas pintadas año a año, por lo menos si las van a hacer, que sean un poquito originales y que pinten otras cosas, ¿no? Y sobre todo demuestra que el Partido Socialista está haciendo las cosas bien. Cuando ellos ladran quiere decir que nosotros cabalgamos. Pues Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, un gusto hoy. Las 9:30. Suscríbete